Ecuador inicia un nuevo ciclo político con la instalación de la Asamblea Nacional y la designación de sus autoridades con el apoyo de una mayoría legislativa afín al gobierno del presidente Daniel Noboa, consolidando por lo menos hasta el momento una base de respaldo necesaria en el Parlamento para avanzar con sus propuestas de leyes. Esto mientras la Revolución Ciudadana, fuerza política de oposición, ha quedado fuera del reparto de poder, abriendo un nuevo mapa político en la Asamblea. Esta noche analizaremos los efectos de este nuevo escenario para la gobernabilidad del país, los desafíos legislativos urgentes y, por supuesto, la viabilidad de la propuesta presidencial, también de una asamblea constituyente o una reforma constitucional. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de iniciar, les contamos que en la primera votación de la jornada se eligió al exministro de Turismo Nils Olsen como presidente de la Asamblea Nacional, con 80 votos afirmativos de 151 posibles. Olsen ocupará esa dignidad por un periodo inicial de 2 años. En sus primeras declaraciones hizo un llamado a buscar consensos y evitar una asamblea con intereses partidistas. Veamos. ¡Felicitaciones al nuevo presidente de la Asamblea Nacional! 6 minutos después de que emocionaron su nombre, sus compañeros celebraron levantándolo en hombros. El legislador Nils Olsen Pitt fue electo como presidente de la Asamblea Nacional con 80 votos afirmativos. Los abrazos y los aplausos no faltaron hasta que el nuevo titular del Legislativo subió a las curules de las autoridades para tomar posesión, en palabras de la doctora Anabel Asín, quien dirigió el inicio de la sesión. ¿Jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador? Sí, juro. Luego Olsen brindó un discurso marcado por un tono conciliador. No les pido que pensemos igual, pero sí que pensemos todos en algo más grande que nuestras diferencias. Y como presidente de esta función del Estado, quiero pedirles una cosa: velar por los intereses de los ecuatorianos. Eso no es un deseo, eso es mi deber. No permitiremos que esta asamblea vuelva a caer en lo que fue. No más pactos a las espaldas del pueblo. A la bancada de oposición les dijo que no venía a destruir y que un Ecuador dividido no avanza, sino que se desgasta. Pero también le envió un mensaje al presidente de la República. Desde aquí, cuente con una asamblea que camine con usted, hombro a hombro, que apoye las reformas que el país necesita y que mantenga su independencia. Con 37 años, Olsen es el presidente más joven del legislativo de los últimos 8 años. Guayaquileño de nacimiento, en su trayectoria profesional fue ministro de Turismo desde el 2021, fundador de la Hacienda La Danesa, especialista en turismo sostenible y atracción de inversión extranjera. Además, es licenciado en Administración de Empresas por la Louisiana State University y tiene un máster por la Monash University. Ahora, como máxima autoridad del Parlamento, mencionó que su objetivo será elevar la imagen de una institución envuelta desde hace años en polémicas y corrupción. Y por eso ofreció disculpas. Disculpas a todos los ecuatorianos porque durante años tuvieron que ver cómo esta asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente. Cómo fue tomada por los intereses propios, cómo se desagradó el debate y cómo se desvió su propósito. En los siguientes 2 años tendrá el desafío de fortalecer a la primera función del Estado, acompañado por una bancada que surge como mayoría. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y para este programa nos acompañan esta noche Juan Rivadeneira, consultor político, es economista también, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Alfredo Espinosa Rodríguez, analista y consultor político electoral, magíster en estudios latinoamericanos y magíster en comunicación política. Es además columnista del medio digital Plan B y docente universitario. Gracias por estar con nosotros. Y también a través de la plataforma Zoom está con nosotros Valentina Centeno, jefe de la bancada de ADN, asambleísta por Manabí y también ex asambleísta nacional de ADN, es abogada también. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con usted. Buenas noches, estimada Valentina.
Acabamos de ver una nota que reseñaba de alguna manera lo que fue la sesión inaugural y también que Nils Olsen es el nuevo presidente de la Asamblea, aparte de las otras designaciones. Esto se esperaba en esta sesión. Bienvenida, Valentina, buenas noches. Buenas noches a los demás panelistas, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, muy contentos con el resultado de la primera sesión, de la sesión inaugural. ADN se consolida como la primera fuerza política en el país. ADN se consolida con la presidencia de la Asamblea Nacional, con Nils Olsen al frente, y estamos bastante contentos por la mayoría que también hemos logrado en el Consejo de Administración Legislativa. Por mi lado, también bastante contenta por la ratificación del presidente como jefa de bancada, pero bueno, con una responsabilidad más alta y que la asumo con mucho compromiso con el país para poder liderar esta bancada ya de cerca de 70 legisladores, para poder marcar una agenda legislativa distinta, propositiva, que no se centre en las pugnas políticas o los intereses electorales como ha sucedido antes, sino en la inversión, en el empleo, en la seguridad, que son los temas que necesitamos urgentemente poder tratar. Claro, ¿y cómo se logró esa mayoría? Porque vimos al inicio de esta sesión que había algunos inconvenientes, algunos incidentes que por suerte pues no pasaron a mayores. Ahí estaba también el tema de Pachacuti, que se logró también tener parte de su representación en las autoridades. ¿Cómo se logró esa mayoría? Bueno, sí, en efecto, siempre en la Asamblea, en el ejercicio democrático de dialogar, de conversar, de convencer, es parte también que exista una oposición que pretenda incidentar la sesión, pero lo importante es que tuvimos una primero excelente conducción por parte de la doctora Anabel Asín, a quien extiendo mi sincera felicitación y se lo dije también, mi admiración, y luego también con el presidente electo Nils Olsen, para no permitir que ese incidente se obstaculice este proyecto que tenemos para el país. Y bueno, pues los acuerdos legislativos, como ya están un poco a la vista, Pachacuti tiene una vicepresidencia en la Asamblea Nacional y nos hemos apoyado mutuamente. Y asimismo vamos a apoyarnos para el día de hoy poder consolidar las comisiones, que son importantes porque es el espacio en donde ya luego se debate cada uno de los proyectos, se puede iniciar procesos de fiscalización responsable y en donde, en fin, se trabaja pues, ¿no? en el proceso parlamentario de día a día. Vamos a continuar el diálogo acá con nuestros invitados. Vamos con Juan. Bienvenido, Juan. Un gusto tenerlo aquí. Que decir también este análisis previo de lo que fue esta sesión inicial con todos estos bemoles que se tuvo y al final hay participación, hay una nueva mayoría. Está Pachacuti, está también los independientes. Bienvenido. Gracias, Rommel. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a Alfredo, a la asambleísta Centeno. Un saludo a toda su audiencia. En efecto, el Ecuador ha vivido hoy pues en esta semana un tiempo atípico en lo legislativo porque hemos visto una realidad en que dos bloques muy grandes son los que están presentes en la Asamblea. Antes se hablaba pues de la necesidad de una reforma electoral para que se elijan los asambleístas en segunda vuelta para que no se atomice la Cámara. Hoy, sin esa reforma, hemos encontrado ese resultado y eso es importante porque tenemos una nueva realidad y lo que hemos visto esta semana es la construcción de una mayoría de instalación. Eso es lo que ocurrió esta semana. Se instaló la Asamblea Nacional y hubo una primera repartición de las autoridades para los 2 primeros años de este periodo legislativo y hoy el gran desafío es pasar de una mayoría de instalación a una mayoría de gestión en la Asamblea Nacional y eso va a estar determinado en especial por la construcción de una agenda legislativa que seguramente el presidente Olsen la tratará con los distintos espacios, bancadas y agrupaciones en la Asamblea Nacional para presentarle al país una propuesta de agenda en donde pueda pasar de ahí a una mayoría o quizá varias mayorías que terminen llevando a cabo una agenda legislativa. Lo que hablábamos de cómo está conformado el esquema de las autoridades de la Asamblea Nacional, el CAL está presidente, vicepresidentes y el CAL, digo yo, están también, digo, representados diferentes sectores políticos, menos la Revolución Ciudadana, y en ese sentido se garantizará la gobernabilidad suficiente para, como usted dice, avanzar hacia una agenda legislativa. Ya vamos a ver cuáles son los temas nuevos que se van a presentar y los que quedaron pendientes también. ¿Qué decir frente a ello? Al menos de arranque me da la impresión que se puede construir, como ocurrió además en este periodo, en el periodo legislativo que concluyó pues hacia el miércoles de esta semana, que al inicio de esa legislatura, recordemos, el presidente Noboa, que estaba concluyendo el periodo para el cual fue electo Guillermo Lasso, y en ese sentido armó una mayoría que le permitió aprobar
5 leyes urgentes, 5 proyectos en materia económica de carácter urgente en 4 meses de gobierno. Me parece que estos 6 primeros meses son determinantes para el proyecto político del presidente Noboa y van a determinar los 3 años y medio que le restarían de mandato. Correcto. Vamos con Alfredo, bienvenido, muchísimas gracias, un gusto tenerlo nuevamente por acá. ¿Cuál es el análisis inicial que se puede hacer y la proyección también, si se quiere, desde este momento ya de lo que fue la instalación y estas claves que se necesitan conocer del desarrollo de la agenda legislativa? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Rommel, estimado Juan, señor asambleísta Centeno, a toda la audiencia de Ecuador TV. Bueno, sin duda estamos asistiendo, como bien lo señaló Juan, ante una asamblea de carácter atípico compuesta por 2 grandes bloques en donde estos grupos de legisladores que juegan un papel determinante, que pertenecen a bloques minoritarios, van a incidir bastante en la construcción de mayorías. En efecto, estamos asistiendo ante una mayoría coyuntural que permitió, en primera instancia, la puesta en escena de la distribución del poder dentro del Parlamento. El gran desafío dentro de eso es hacer que este escenario, que esta mayoría coyuntural se solidifique y permita que la agenda del presidente y la agenda del Ejecutivo pueda avanzar. Esto va de la mano de algunos temas, ¿no es cierto?, de los incentivos que se generen entre el gobierno y los legisladores. Lastimosamente en el Ecuador hemos malinterpretado la palabra acuerdo, ¿no es cierto? Acuerdo aquí en el Ecuador es casi sinónimo de troncha o de componenda, pero el toma y daca. Claro. Pero la negociación es necesario llegar a acuerdos, es necesario establecer, digamos, mecanismos de diálogo que superen las limitaciones sectarias de los ismos. El hecho de que haya un grupo de legisladores de Pachacuti que haya decidido inicialmente conformar esta mayoría, da cuenta al menos de 2 cosas. La primera de ellas es que aquella camisa de fuerza sectaria de la CONAIE y de un sector de la dirigencia indígena no es viable para la construcción de un país mucho más plural, en primera instancia, y en segunda, entreteje un camino también con miras a proyectar temas que son importantes y que podrían permitir el hecho de que la Asamblea Nacional llegue a desahogar varios temas de índole legislativa a fin de no hacer el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Bueno, vamos a regresar con Valentina Centeno, la asambleísta, y ahora ya se han superado las dificultades técnicas. ¿Cómo lograr, estimada asambleísta, que esa mayoría que se ha consolidado, estamos hablando de 77, 78 votos, digo, cómo consolidar esa mayoría para, lo que decía Juan, por lo menos en los primeros 6 meses iniciales ya darle con fuerza a la aprobación de lo que se ha planteado en el plan de gobierno de Daniel Noboa? Con diálogo transparente y sobre todo cumpliendo la palabra, ¿no? Los acuerdos legislativos son parte del accionar de nosotros como legisladores. Hay distintos otros movimientos políticos que tienen una agenda también legislativa propia, por ejemplo Pachacutic, enfocado también mucho en la región amazónica, y nosotros debemos respetar todos esos acuerdos que se realicen con ellos o con distintos otros movimientos políticos para que podamos seguir fortaleciendo y generando confianza en estas relaciones legislativas que son importantes para el país, ¿no? Porque este ejercicio democrático de conciliar y de poder tener una mayoría fuerte y fortalecida le va a beneficiar a todo el país para que podamos empezar a aprobar con agilidad, con eficiencia, aquellas leyes o reformas que son importantes para retomar la seguridad en las calles, para generar empleo, para generar confianza para el sector privado, para generar también herramientas para nuestros emprendedores que puedan salir adelante, desarrollar la infraestructura en nuestro país, la obra pública a través de inversión, de alianzas público-privadas, de zonas francas y toda esta parte de la agenda de innovación también que tiene el gobierno, que necesita de una mayoría y de asambleístas que pongan primero al país antes que sus intereses personales, y estoy segura que sí los hay en la Asamblea. Correcto. Y en ese sentido, lo que le preguntaba al inicio, en estos intentos de incidentes que se generaron en la Asamblea Nacional, ¿no será que la Revolución Ciudadana se puede convertir en la piedra del zapato del quehacer legislativo? Me parece que no, creo que están bastante debilitados, y no lo digo tampoco desde la confianza o la subestimación, pero creo que estamos en un momento completamente distinto en el que existe ya una nueva fuerza política consolidada como la que tiene mayor presencia y fortaleza en la Asamblea,
y nosotros vamos a seguir trabajando de manera implacable, como ha dicho el presidente Daniel Noboa, todo aquel que se quiera oponer, obstruir o generar algún tipo de barrera o obstáculo a este proyecto país, va a recibir una respuesta contundente de parte de la Asamblea y también del Gobierno Nacional, y es lo que creo que el país merece, estabilidad y gobernabilidad. Sí, vamos a continuar con Valentina porque tiene que retirarse en unos instantes más para tener el panorama completo. Estimada Valentina, en ese sentido, el próximo 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa pues será posicionado en la Asamblea Nacional. En ese sentido, ustedes han conversado con el jefe de Estado, cuál va a ser el talante que va a mantener el Ejecutivo con el Legislativo y garantizar por lo menos un mínimo de gobernabilidad, porque la Asamblea, como pasó en el periodo anterior con Guillermo Lasso, realmente le hizo la vida imposible. Así es, nunca más una asamblea que obstaculiza, nunca más una asamblea que funciona como el botín político o electoral de un partido, de un determinado partido político, sino una asamblea que se maneje con objetividad, con imparcialidad y que trabaje por la gente. Queremos una asamblea muy cercana en territorio, que sesione en territorio, cuyo presidente también esté permanentemente en territorio, con la gente en los barrios, y de esa forma vamos a marcar un ritmo distinto también. Hay que trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional, con el ejecutivo. Para que este país pueda salir adelante, los poderes del Estado tienen que poder coordinarse y poder trabajar en una agenda país para salir adelante y no perder tiempo. También hay que trabajar en una agenda de fiscalización, pero responsable, ¿no? Entonces creo que tengo bastante optimismo, mucha esperanza en lo que se viene, y como le decía, hace poco nos decía el presidente de la República, ahora sí a trabajar, porque tenemos que honrar la confianza de la gente, la confianza del pueblo ecuatoriano a través de un trabajo eficiente, arduo y de resultados inmediatos. Queremos aprovechar su presencia aquí también en este programa porque el tema de las reformas constitucionales van en otros bloques, pero aprovechando su presencia aquí en este programa, digo, pues se ha decidido por el momento de la información que ha circulado en las últimas horas no avanzar hacia una constituyente, sino más bien impulsar esas enmiendas o reformas constitucionales, y ese es un trabajo que les toca a ustedes. Así es, el presidente ha mencionado aquello, está trabajándose en un paquete de reformas constitucionales, enfocándose sobre todo en temas de seguridad y en temas del sistema de justicia, que necesita ser reformado de manera integral para que no tengamos nunca más delincuentes, narcoterroristas, que a poco de ser capturados pues sean absueltos y queden en impunidad. Correcto, vamos a estar pendientes. ¿Para cuándo se prevé que se haya a conocer este paquete de reformas? Debe ser un paquete grande para que pues, se pueda aprobar en la Asamblea y después ser ratificado por la ciudadanía. Pronto se van a dar a conocer. Por ahora estamos enfocados en esta sesión que tenemos ya en 1 hora y en donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que podamos salir avanti y que tengamos pues mayoría en las comisiones más importantes en la Asamblea Nacional para continuar nuestro plan de una asamblea distinta. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de bloque de ADN, que ha estado con nosotros en este programa, haciendo este balance inicial de lo que ha sido el arranque de la actividad legislativa. Vamos con Juan, un comentario adicional de lo que ha dicho Valentina. Más bien se ha decidido pues consolidar esta mayoría y ya vendrá la distribución de las comisiones legislativas, forman parte también de la estructura que tiene que desarrollarse en la Asamblea Nacional. Que ahí va a estar la clave del trabajo de la Asamblea, porque tan importante como ha sido la elección del presidente Olsen, es la elección pues y la composición de las comisiones, no solo pues por las personas que las van a componer, sino por quienes las van a presidir y cómo van a darle trabajo y cómo van a caminar esos proyectos de ley. Es decir, hay un procedimiento legislativo, hay unos tiempos que hay que cumplir, hay veces que los tiempos políticos se ponen por delante de los tiempos legislativos y eso hay que entender a qué nivel de velocidad van a imprimir el trabajo de las comisiones. Ahora, sin lugar a dudas, al inicio puede existir un ambiente de gobernabilidad que le permitiría al gobierno avanzar. Se conoce extraoficialmente pues la llegada de proyectos de ley urgentes en materia económica, lo cual también va a presentar un primer desafío para esa mayoría en la Asamblea Nacional y entender qué tan móvil van a ser esas mayorías. Es decir, ¿se va a sostener los 77 votos a lo largo de todas las legislaciones o todas las decisiones de la Asamblea? ¿O va a haber una negociación casi que ley por ley, decisión por decisión, resolución por resolución? Entonces tendremos que entender cómo va a manejar y cómo va a ponerse a trabajar esa mayoría, porque nuevamente
esta semana la fotografía que nos ha dejado al Ecuador es una fotografía legislativa de instalación. No necesariamente es algo permanente y el Ecuador ha sido prolífico en darle ejemplos históricos de que puedes iniciar con una mayoría que luego termina siendo muy compleja de manejar y eso será pues parte del gran trabajo político que va a tener que pues desarrollar el gobierno. Correcto. Bueno, vamos a hacer una primera paso aquí en nuestro programa. Asamblea en marcha, claves del nuevo periodo. Regresamos luego de unos instantes. Ya venimos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos en Perspectiva 7, en nuestro programa de hoy, Asamblea en Marcha, claves del nuevo periodo. Queremos decir que con una mayoría afín en la Asamblea, el Ejecutivo se encuentra ante un escenario más favorable para avanzar con su agenda. Sin embargo, los retos no desaparecen. Por supuesto, la gobernabilidad no se logra solo con votos, sino con consensos, diálogo y resultados. Además, persisten tensiones políticas, sociales y económicas que requieren también, por supuesto, de coordinación entre funciones del Estado. En ese sentido, vamos a presentar una parte del discurso de la asambleísta Anabela Asín, que dio pues en la inauguración ya de este nuevo periodo legislativo. Escuchemos. Aquí seguimos haciendo que Ecuador abrace la causa de la libertad y los derechos humanos. Aspiramos contar con una oposición renovada, que con criterio y amor por el país y no por odios irracionales, hagan patria, porque nadie tiene el monopolio de cómo se debe ser ecuatoriano. Les invito a unir nuestras fuerzas en un gran frente de coincidencias, respetando nuestras diferencias, para construir una democracia más sólida y participativa. Es nuestro deber garantizar que esta Asamblea cumpla con sus funciones de legislar y fiscalizar con responsabilidad y transparencia. El Ecuador necesita un impulso que ponga en marcha las estrategias que requerimos para enfrentar los desafíos actuales, como la economía, la generación de empleo, la salud, la educación, la atención a los más vulnerables y la seguridad del Estado. Ese fue el mensaje de Anabela Asín, la asambleísta más votada del país en las pasadas elecciones, y me quedo yo con una parte de su discurso que habla de la unidad, hace un llamado a la unidad de todos los sectores para avanzar, para sacar adelante al país, independientemente de las posiciones o de los direccionamientos políticos. ¿Cómo tomar este mensaje, Juan, de Anabela Asín? Primero, que todos los actores de la política lo recojan. Creo que eso es lo más importante, porque si es que no se va a escuchar, ahí tenemos un problema porque vamos a entrar de nuevo en una confrontación. Me parece que el gobierno y tanto la asamblea van a tener que definir si son espacios de acuerdo o de confrontación, porque también la confrontación es parte de la política y los acuerdos, por supuesto, me parece que es lo que la gente está buscando y está esperando de los políticos. Además, usted, Rommel, hablaba de un tema fundamental que son los resultados, y me parece que la Asamblea Nacional y el gobierno, si bien tiene esta mayoría y esta suerte de pues beneficio de ingreso, de comienzo de este gobierno, tiene también la responsabilidad de producto de ese capital político generar resultados, y la gente va a estar muy atenta a que ocurran los mismos. El hecho de que el presidente tenga una nueva etapa de gobierno, porque esta no es una reelección, una nueva etapa de gobierno, lo que produce es que los 100 días ya no existan. La luna de miel es inexistente y las personas, como todas las sociedades del mundo en la actualidad, se han vuelto muy ansiosas por resultados rápidos, y los problemas son estructurales. Me parece que es importante entender que hay muchos jóvenes que componen el proyecto del nuevo Ecuador, pero también hay viejos problemas que tienen que enfrentar, y son problemas no menores, como por ejemplo reactivar la economía, como por ejemplo crear más empleo formal, corregir el problema de la seguridad social y en general mejorar las condiciones de la democracia. El Parlamento, hay que ser muy claros, no crea empleo, crea condiciones para que el empleo se cree.
El Parlamento no trae inversiones, pero crea condiciones para que las inversiones lleguen. Y en materia constitucional, no va a ser menor la responsabilidad que tenga el gobierno de presentar, como usted decía, Rommel, este amplio paquete de reformas que incluso debe incluir los temas económicos fundamentales, por ejemplo, arbitrajes internacionales, que las grandes inversiones puedan sentirse tranquilas de que sus litigios sean profesionalmente atendidos en jurisdicciones donde la justicia se pueda imponer. Entonces, no es menor la responsabilidad, como lo decía la jefa de bancada del oficialismo, y ahí está el desafío real de mostrarle resultados a la gente. Claro, y ahí estará la capacidad, decimos también, en este caso del Ejecutivo, a través principalmente el ministro de la política, el ministro de gobierno, de tener ese acercamiento con los diferentes bloques legislativos, con su propio bloque legislativo también, y posicionar cada uno de los temas que van a ser necesarios para la gestión del Ejecutivo. Alfredo, en ese sentido, importantísimo, clave el papel del ministro de la política. Por supuesto, porque lo que se busca es que exista un puente de diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, no puede existir un divorcio. Además de que hay que analizar dos elementos que son importantes. El primero de ellos tiene que ver con estas declaraciones que dio la señora Anabel Asín en el Parlamento sobre la construcción, ¿no?, la patente de corso que se creía tener sobre un modelo de ciudadano, sobre un modelo de ecuatoriano. Y creo que ese fue uno de los principales errores en los que fallaron las últimas asambleas lideradas por el correísmo. ¿Por qué? Porque se trató de llevar la fidelización de la imagen de Correa a máxima dentro del Parlamento y convertir eso en la hoja de ruta de la gobernabilidad. Eso no era posible. Por eso hubo confrontaciones, por eso los problemas que tuvo el expresidente Lasso también, entre otros elementos. Entonces creo que estamos ante la construcción incluso de un nuevo modelo de ciudadanía por la composición de la Asamblea, por la apertura que tiene el partido de gobierno y las condiciones que se tienen que dar al calor de la gobernabilidad, que no necesariamente es sinónimo de eficiencia. El gobierno tendrá que demostrar que la hoja de ruta, el plan de trabajo, el plan de gobierno es lo suficientemente viable para mantener lo que habíamos mencionado inicialmente, mantener esta mayoría, estos 77 votos, o en el mejor de los casos incrementarlo. Seguir sumando, claro. Seguir sumando voluntades. Yo creo que el momento en que llegan los legisladores, llegan los ciudadanos a convertirse en legisladores, más allá de las banderas políticas o de los partidos que hayan auspiciado esas candidaturas, ellos se convierten en hombres y mujeres de Estado. Consecuentemente, tienen que llevar una agenda nacional, una agenda país, ya no una agenda sectaria o seguir fidelizando la imagen de una persona que extraterritorialmente todavía pretende controlar los hilos de la política, boicoteando el trabajo del legislativo, porque aquí hay un problema. La Asamblea anterior intentó institucionalizar la venganza a través de procesos mañosos de fiscalización, llamando indiscriminadamente a los ministros de Estado. Yo creo que eso ya no va a existir. Se van a hacer procesos de fiscalización, como mencionó la asambleísta Centeno, pero esto no va a ser un menú a la carta de la persecución. O una persecución, correcto. Yo creo que es necesario que exista ese sistema de pesos y contrapesos, y el gobierno lo entendió. El no haber puesto o nominado a la señora Anabel Asín como presidenta del legislativo da cuenta de que el gobierno entendió que el sistema de pesos y contrapesos es necesario dentro de un régimen democrático. Correcto. En ese sentido también es importante decir que pues se le atribuye o se le achaca ahora, ¿no?, al gobierno nacional, que tiene supuestamente, o entre comillas, todos los poderes. Se habla de estas mayorías que tiene la Asamblea, se habla de los otros poderes del Estado que también tienen injerencia. Juan, ¿qué decir frente a eso? Cuando aparentemente en gobiernos anteriores se decía que eso estaba bien, que eso garantiza la gobernabilidad, y ahora que se tienen los votos necesarios para aprobar las leyes, se le achaca y se le acusa, por ejemplo. Me parece que hay un gran desafío en ese sentido, incluso de quienes han tomado el poder ahora, incluso para pues darle contenido al concepto del nuevo Ecuador. Me parece también que lo vamos a ver en las prácticas de acoger o no a las minorías en determinados temas. Me refiero a minorías legislativas, porque ya en el procesamiento de las leyes, del trabajo de las comisiones y la composición de las mismas lleva a que también la participación de los otros sectores puedan tener injerencia, pues, y vamos a ver en qué nivel, hasta qué capacidad pueden tenerla, pero sin lugar a dudas hemos visto ahora el desafío que tiene el oficialismo, porque tener toda esa abundancia de espacios, por decirlo de alguna forma, en la Asamblea Nacional, tampoco garantiza una supervivencia de la mayoría, incluso en el frente interno, ¿sí? No comparemos necesariamente con el nivel de similitud, pero recordemos que
Cuando Pachacutic tuvo el bloque más grande de su historia, que fue cuando Yacu Pérez casi pasa la segunda vuelta y lleva 27 legisladores a la Asamblea Nacional, fue un desastre ese bloque. Lo cierto es ahora vamos a ver cómo a doña Valentina Centeno le va muy bien, esperemos, en la conducción de un bloque, porque también habrá diferencias internas, también habrá pues intereses internos y eso habrá que saber manejarlos. El gobierno va a tener el gran desafío de balancear la reforma estructural que debe hacer con la gestión de la coyuntura. Es decir, la reforma estructural y la gestión coyuntural son desafíos muy importantes para la estrategia de gobierno y eso no va a ser sencillo, no porque se tengan todos los votos o al menos buena parte de los mismos de arranque asegura todo y me parece que ahí hay que ser muy cuidadosos. Incluso a mí me ha parecido importantísimo la reacción del presidente cuando a una cadena internacional le dijo que el 30%, es decir, 30 puntos de esos 55 con los que ganó él, son los que están con su proyecto político. Y me parece que es generoso de su parte decir que el otro 25 puntos no necesariamente estaban con su proyecto. Y eso me parece que es bueno para la gobernabilidad, es bueno para entender que tiene que atender otros sectores que no necesariamente votaron por su proyecto, quizá fue por miedo a la otra candidatura, que fue lo que ocurrió, pero me parece bueno ese inicio y creo que es sano y esperemos que para la democracia sea bueno. ¿Dice usted escuchar a todos los bloques? Escuchar cuáles son sus aspiraciones, sus planteamientos, también escuchar a todos los bloques y ahí también le voy a pasar la pregunta primero con Juan, después con Alfredo, decir, escuchar a la gente, porque por ejemplo recordemos que en el gobierno de Lasso reconocieron que no escuchaban a la gente. Y por eso al final tuvieron que, con toda la presión desde la Asamblea Nacional, que sí fue la piedra en el zapato de ese gobierno, pues tuvieron que declarar la muerte cruzada. Juan y después Alfredo. Siendo los legisladores los representantes, por supuesto, de quienes los eligen en sus circunscripciones, en sus provincias, en sus cantones, es importante entender que ellos son en buena parte los representantes de esos intereses, de esos temas. Me parece que la gestión política del gobierno va a pasar mucho por escuchar tanto en la legislatura como en las distintas circunscripciones, porque además no podemos dejar de ver el elefante pues, que está presente frente a nosotros, que son las elecciones seccionales. Es decir, toda política pues, nacional se nutre de la política local. Y me parece que va a ser muy importante cuánto el gobierno pueda extender. Y a esto me refiero sus ministros, sus gobernadores y todo el equipo de gobierno para escuchar a la población y de ahí pues en la Asamblea llevar a la construcción de la política pública. Correcto. Y Alfredo, también Juan ha puesto otro elemento. Ya vienen las elecciones seccionales, faltan 2 años. Vamos a ver qué pasa en Quito con ese proceso de revocatoria. Hemos visto, por ejemplo, que Marcela Iñaga ha marcado ya sus diferencias, por ejemplo, con el correísmo o con Rafael Correa directamente, y en ese sentido, pues qué decir también de lo que se le viene a la Asamblea en todo ese escenario y que el gobierno debería escuchar también no solamente a los asambleístas, sino a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, lo que hemos tenido en los últimos años, al menos las 2 últimas asambleas, han sido prácticamente desconectadas con la realidad de la sociedad, ¿no? Sus agendas de trabajo. Y ahí están también, por ejemplo, están también los indicadores de aceptación, de credibilidad de la Asamblea Nacional de menos de 2 dígitos, ¿no? Por supuesto, hemos tenido asambleas que han dedicado buena parte de su tiempo a boicotear la gestión de los gobiernos de turno, a generar inestabilidad, a tratar de dar golpes institucionales en lugar de producir leyes en los términos en los que Juan mencionaba, ¿no? Menos venta de humo y más creación de condiciones para que la producción, la inversión extranjera, el trabajo dejen de ser una entelequia y se materialicen, se conviertan en una realidad. Entonces hay ese desafío, pero también esto va anclado de la consolidación, insisto, de alianzas con proyección a las elecciones de 2027, ¿no? Hay un trabajo en territorio que se tiene que realizar de manera muy asertiva. Creo que esta exposición que se dio en la sesión inaugural, también los resultados de las elecciones, las alianzas que se van dando, tienen carácter, digamos, proyectado, valga la redundancia, hacia las seccionales, y eso va a ser muy importante. Ahora, el trabajo de fiscalización de la Asamblea va a ser clave, sobre todo para generar las condiciones necesarias en el caso de la renovación de autoridades de Estado, que es una de las tareas pendientes que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, entre otras instancias. Ya no puede continuar un CNE prorrogado haciendo elecciones.
se tiene que renovar el Tribunal Contencioso Electoral. Es necesario definir dentro de la nueva arquitectura constitucional si el Consejo de Participación Ciudadana va a continuar o no en estos procesos, o cómo se va a estructurar esto. Porque claro, parte de la gran reforma jurídica tiene que ver con esta institución que creó el correísmo y que le ha generado un verdadero dolor de cabeza a todos los gobernantes. Correcto, vamos a profundizar ese tema más adelante, pero quédame con Alfredo antes de la pausa, decir que este gobierno se ha caracterizado, de lo que hemos visto, de ser de territorio. Usted ha mencionado que ya es una responsabilidad, también será clave de los ministros de avanzar hacia la gente, estar conectados y pues recoger todas esas inquietudes y convertirlas también quizá en políticas de gobierno o quizá políticas de Estado. La misma energía, el mismo ímpetu comunicacional que se utilizó para la campaña electoral tiene que ser utilizado para la gestión gubernamental. No puede haber silencio, no se puede menoscabar la actividad de territorio, tiene que haber mucha energía, tiene que haber mucha disposición para acercarse con la gente, para que la gente sienta que existe una conexión con el gobierno. Esto de ver a los gobiernos como parte de una esfera inaccesible para la mayoría de ciudadanos, creo que es algo que el presidente Noboa ha tratado de dejar de lado y por eso menciono el hecho de que la comunicación tiene que ser asertiva, la presencia del gobierno a través de los ministros tiene que ser muy clara, atendiendo las necesidades de la gente y sobre todo lo que se espera, que en estos cambios, en esta renovación que puede haber, los mejores cuadros, hombres y mujeres del país estén al frente de las instituciones gubernamentales. Correcto, hay una preocupación, Juan, decir que cómo puede evitarse que la Asamblea Nacional se convierta en una extensión del gobierno también. Bueno, hay que entender que las tareas son distintas, ¿no? Es decir, los resultados se van a medir de otra forma. El gobierno, el ejecutivo, tiene un carácter de gestión. La Asamblea tiene un trabajo de legislación y ahí también va a tener la clave de cómo el legislativo mide las expectativas de la gente. Porque si es que vende la idea de que va a crear empleo, le va a ir muy mal. Lo que sí puede vender la idea es de que va a crear condiciones para que otros sectores puedan crear empleo. Y ahí no es menor, Rommel, un tema que es fundamental. No podemos pensar el país de estancos, de solo el Ejecutivo, solo el Legislativo. Hay jugadores muy importantes como el sector privado. Un sector privado que de vivir mucha incertidumbre previo a la elección, hoy espera certidumbre. Generar, como dice usted, condiciones para la inversión. Absolutamente. O sea, se tienen que crear las condiciones. Estas alianzas público-privadas, por ejemplo, que realmente deberían impulsarse y han avanzado un poco, ¿no? Por supuesto, y los inversionistas además están esperando esa certidumbre, que pasar del miedo a la esperanza, es lo que están esperando los ecuatorianos. Y creo que hay un sector privado que, ojo, no son solo las empresas grandes, hay empresas medianas, hay empresas pequeñas, hay emprendimientos que son la base de quienes construyen el empleo en el Ecuador. Hoy hay un sector privado muchísimo más sofisticado que el que había hace 40 o 50 años, que el país le ha quedado pequeño, que están exportando, que tienen estándares internacionales y me parece que están sintonizando con este momento, que están sintiendo que hay mayor certidumbre. El riesgo país esta semana llegó casi a bajar a los 1.000 puntos. Está en 1.012. Llegó a 1.012. Todavía nos falta seguir bajando para que podamos tener una oportunidad de salir a los mercados internacionales. Pero ahí estará el reto de la política. Recordemos qué pasó en la última oportunidad con el presidente Lasso. Logró bajar el riesgo país a una cantidad muy, muy baja, pero no bajó más por culpa de la política, porque hubo la obstrucción de la política y los agentes internacionales no encontraron un camino de viabilidad. Hoy esperamos que eso ocurra para que las inversiones internacionales y además las locales, que eso es reinversión en compañías ecuatorianas, se produzcan. ¿Qué podemos abonar con respecto a este tema, Alfredo? Hablaba del riesgo país, en efecto, se llegó hasta los 1.012 puntos, más de 800 puntos de reducción. Eso, según los expertos, habla de que existe la confianza, existe estabilidad en el país y eso permitirá, pues han bajado las tasas de interés también, si no me equivoco, un 12%, ha ingresado capitales también y eso es importante para, pues, crear este ambiente que decía Juan, generar las condiciones para que el país salga adelante. Por supuesto, pensar en un Ecuador con proyección hacia los mercados internacionales, hacia los Estados Unidos, hacia Europa y no con mirada a Venezuela o a Nicaragua, creo que es lo que la mayoría de los ecuatorianos esperan, ¿no? Pero claro, esto tiene que ir anclado no solo de la imagen o de la gestión que pueda hacer el gobierno. Hay cambios ineludibles que se tienen que hacer, por ejemplo, una necesaria reforma laboral. Es importante pensar el Código del Trabajo con la mirada del siglo
siglo XXI, no con la del siglo XIX. Y esto implica diálogo, acercamiento, implica reconocer otros derechos, otras realidades que forman parte ya de las nuevas relaciones laborales a las que se tiene que enfrentar el país. Todo esto va a generar empleo, va a generar producción y sobre todo va a generar confianza en la empresa privada, porque escenarios de inestabilidad, con muerte cruzada, con intentos de golpe institucional de Estado, lo único que causa es temor, espanto y que, claro, la inversión extranjera se vaya a otros países que resultan más atractivos, Colombia o Perú, por ejemplo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa Perspectiva 7 con nuestro tema de hoy, Asamblea en Marcha, claves del nuevo periodo. Ya venimos. Continuamos en Perspectiva 7, nuestro tema de hoy, Asamblea en Marcha, claves del nuevo periodo. Queremos contarles que seguridad, economía y productividad son los ejes que asambleístas proponen para delinear la agenda legislativa 2025-2029. Concuerdan que el Parlamento debe orientar su trabajo en satisfacer las necesidades ciudadanas. En el anterior periodo legislativo quedaron por tratarse un sinnúmero de proyectos de ley, ya sea por acumulación de temas pendientes, por la pausa derivada ante la aplicación de la muerte cruzada en el 2023 o por decisiones del CAL en la anterior administración, donde no primó la prioridad ni la urgencia para su tratamiento. Para estos 4 años, los asambleístas que asumieron sus funciones creen que de manera urgente el Parlamento debe tratar leyes o reformas que apuntalen el trabajo del Ejecutivo en materia de seguridad, por ejemplo. Para nosotros es fundamental el fortalecer la institución llamada al control interno del país como la Policía Nacional. Desde ese espacio nos plantearán alternativas, nosotros analizaremos, trabajaremos también con ellos, siempre de mano con el Ejecutivo. Trabajo por la seguridad sin que eso signifique descuidar lo económico y productivo. Eso es lo fundamental. Con eso tenemos estructuras sólidas para que el Estado avance. Esta es una situación compleja. Es verdad que recién han existido nuevas elecciones. Y bueno, vamos a esperar cómo continúa el proceso, pero la gente necesita resultados rápidos, ¿no? Agenda Parlamentaria 2025-2029, que a criterio de legisladores del oficialismo debe tener como horizonte el bien común de los ciudadanos. Bueno, que haya gobernabilidad, que haya un trabajo mancomunado entre los intereses de los ecuatorianos, la propuesta de gobierno que ganó en las urnas y por supuesto que todo eso acompañe la Asamblea Nacional con el debido debate, la diversidad de las posiciones políticas y que avancemos, ¿no? A los temas nuevos que puedan proponerse, el Pleno deberá tramitar además los proyectos de ley pendientes de trámite que fueron vetados parcialmente por el Ejecutivo. En un año, tratarse los vetados totalmente y las reformas parciales a la Constitución que están pendientes de su segundo debate y aprobación. Javier Ceballos, Noticias 7. Claro, y como lo acabamos de ver, en medio de este nuevo equilibrio político, el país enfrenta urgencias legislativas, reformas económicas, estamos hablando de seguridad, justicia, salud y empleo, están entre los temas prioritarios. Además, vuelve al debate la propuesta de una asamblea constituyente o no, una reforma constitucional planteada por el presidente Noboa, lo que abre un amplio espectro de análisis jurídico y político. Juan, ¿qué es lo que debe impulsarse de manera urgente? Usted habló y hace un ratito, tema económico, el tema de la seguridad también quedó pendiente, el tema de las bases militares extranjeras en el país, una deuda que quedó en la asamblea anterior, por ejemplo. Cuando el sentido de urgencia es tomado de manera correcta y no necesariamente hacer muchas cosas que no tienen resultados, implica poner prioridades. ¿Y qué significa esto? Que las personas, que los ciudadanos sientan que el gobierno y la asamblea están trabajando por los problemas que tienen ellos. Cuando hoy hay personas en este país que para ingresar a su casa tienen que pagar $1 y para salir de su casa tienen que pagar $1, tenemos un problema de seguridad que ha rebasado cualquier frontera, más allá incluso de la violencia, porque quiere decir que la vida cotidiana de la gente está siendo afectada. Entonces, las reformas legales en temas de seguridad que puedan ser llevadas a cabo por la Asamblea son prioritarias. Ahora, en materia económica, sin duda,
el tema de la reforma laboral tiene que ser la prioridad. Cuando tenemos una colcha de retazos del año 1938 que ha tenido unas reformas que no han servido, porque estamos entrampados en una maldición de que solo el 30 y pico % de personas tienen un empleo formal, una suerte de predecibilidad de su vida, que pueden entender cómo de alguna u otra forma pueden sortear cada mes. Pero ¿y dónde queda el 65% de ciudadanos? Hay reformas laborales que son importantes, pensando no desde los que tienen empleo, los que no tienen empleo, los que no tienen una oportunidad todavía. Y en materia constitucional, sin lugar a dudas, no hay que pensar dos veces. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que irse. Eso no hay una no hay, pues casi que no hay una opción a opinar. Creo que ha dado cuenta de que esa suerte de ejercicio, esa aventura constituyente que hubo en 2008 en Montecristi, que creó el Consejo de Participación Ciudadana, lo único que hizo fue daño a la democracia ecuatoriana, y hay que hacerle un cambio con su eliminación. Y de ahí, por supuesto, en temas económicos, incluso cómo se caracteriza la propia economía. Hoy la economía que crece en el mundo se llama economía social de mercado. Y hay que arreglar el tema de los arbitrajes, porque muchas inversiones, cuando no tienen seguridad sobre sus litigios, simplemente se cambian de frontera y van a otros lugares. A ver, Alfredo, prioridades de la nueva Asamblea Nacional, y después ya para ir cerrando el programa, lo de la reforma constitucional. Totalmente de acuerdo con Juan. El Consejo de Participación Ciudadana le ha hecho mucho daño a la democracia. Sus consejeros han dedicado más tiempo a defender su reputación en sus cargos antes que a trabajar en los procesos de renovación de autoridades. El menú a la carta básicamente es el de los partidos políticos. No representan a los intereses ciudadanos, que esa institución tiene que ser eliminada, y esta Asamblea Nacional tiene que hacer un proceso de fiscalización para enjuiciar políticamente a sus consejeros por incumplimiento de funciones, por aletargar los procesos de renovación de autoridades. Es un tema que no se ha hablado, ¿no? Porque al final, mire usted, de aquí estamos con el tema ya de la fiscal, están los vocales del Consejo Nacional Electoral, y de aquí se han planteado un reglamento para 6 meses, o sea, seguimos de largo. Esto no puede seguir así. Totalmente. Celebran un reglamento para 6 meses cuando en más de un año no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, es incongruente, ¿no es cierto? Eso por una parte. Por otra, el Código del Trabajo es necesario también que sea reformado. Se necesita una nueva legislación en materia laboral. Eso es indudable. La cooperación internacional en materia de seguridad es necesaria. Y anclado a esto, claro, hay un tema de la reforma político-electoral que no puede quedar tampoco a un lado, que tiene que ver con la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución, sobre la asignación de recursos del Estado para el financiamiento de las organizaciones políticas. Si hay elecciones en 2027, bajo esta nueva realidad, ¿no?, casi bipolar que vive el Ecuador entre dos organizaciones políticas que existan grandes, 18, 20 candidatos, no tiene sentido. No tiene sentido seguir teniendo sábanas electorales, pero hay que pensar en algo mucho más integral que vaya del financiamiento hacia la puesta en escena de requisitos como el de la probidad notoria. Ese es un tema que va a mejorar la calidad de la representación de la misma Asamblea y de las autoridades de elección popular. Correcto. Avancemos con el tema de la reforma constitucional. Inicialmente se planteó la posibilidad de ir a una Asamblea Constituyente, otra o quizá a través de alguna comisión, pero ahora aparentemente o por el momento ese tema se ha descartado. Le decía a Valentina Centeno en este programa, pues más bien se va a avanzar un paquete de reformas. Se tienen votos, aparentemente se buscarán más adhesiones para avanzar con esto. ¿Será posible? ¿Será viable, Juan? Me parece que el camino y el anuncio que ha hecho esta semana el ministro de Gobierno en el evento de entrega de credenciales al presidente y a la vicepresidenta electos es un acertado anuncio, porque la Asamblea Constituyente me da la impresión que podría haber creado un nivel de incertidumbre muy alto que habría afectado a la economía, habría desplazado en el tiempo cualquier tipo de decisión económica positiva para el empleo, porque mucha gente habrá estado pensando en cómo saldría esa constituyente. Hoy, con esta mayoría de instalación, que debe trasladarse a ser una mayoría de gestión, me da la impresión que el gobierno encuentra un camino, y ese camino es la reforma vía asamblea. ¿Cuáles son los temas? Me parece que en el tema de derechos se ha hablado bastante de que es un tema que no habría que ingresar con demasiada profundidad, pero sí hay otros temas que son fundamentales. Por ejemplo, los poderes del Estado, y hemos hablado de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, es importante entrar al tema de sectores estratégicos. ¿Por qué el sector privado tiene tantas limitaciones para avanzar? Ahí hay que hacer una reforma que permita dar una clara señal
de compromiso con las inversiones privadas que puedan, de apertura, por supuesto, para temas de petróleo, para temas de minería, para temas de electricidad, ¿sí? Que creo que son fundamentales para el país. El país tiene que asegurar, sin duda, la seguridad jurídica, la seguridad física, pero además la seguridad energética de la producción, porque es la única forma en que podemos crecer. Y finalmente, lo decía anteriormente, me parece importante el tema de los arbitrajes internacionales, que no es menor, porque las grandes inversiones que están buscando países en el mundo ven los que tienen o los que no tienen un manejo responsable y justo de los litigios. De manera que creo que ahí hay un tema que es fundamental también. No es un tema menor tampoco, no es un tema sencillo tampoco, porque habrá que ver cómo avanzan las voluntades de los diferentes bloques legislativos. Pero, Alfredo, ¿será el camino adecuado? El tema de este paquete de enmiendas o de reformas constitucionales y evitarse todo lo que decía Juan, toda esta serie de candados que tiene la Constitución actual y pues quizás se retrasa y también se podría retrasar otro tipo de gestiones o de acciones que podrían llegar al país como inversiones, por ejemplo. Claro, a ver, desde el punto de vista económico, cada proceso electoral tendría un costo de entre 60 y 70 millones de dólares. Consulta popular, elección de asambleístas constituyentes, más referéndum para la aprobación de la nueva Constitución. Estamos hablando de casi 200 millones de dólares en 3 procesos electorales, ¿no es cierto? Es una erogación de recursos considerable, ¿no? A sabiendas de que salimos de un proceso electoral hace menos de un mes. Entonces, y ya vienen las seccionales. Y ya vienen las seccionales. ¿Cuánto también, gasto, no? ¿No es cierto? Entonces, uno, el tema económico, el tema político. El gobierno ha logrado espacios de diálogo con asambleístas de otros partidos, de otros movimientos políticos, y eso es sano y es muy bueno. Hacer una asamblea constituyente, si en un escenario de posible obstrucción, lo único que hace es trasladar los problemas de la Asamblea Nacional a otro escenario de reforma constitucional, en donde se puede entrampar el diálogo, en donde la misma construcción de una nueva arquitectura constitucional puede correr el riesgo, ¿no?, de que exista mucha oposición de parte del correísmo y de otros actores políticos interesados en que se mantengan las condiciones y las reglas del juego actuales, porque bajo este sistema muchos han podido sobrevivir política y electoralmente. Entonces, hacer este cambio, hacer una asamblea constituyente en este momento me parece que no es lo indicado. El gobierno está apostando al diálogo, está apostando a la construcción de un nuevo modelo de legislación, ¿no?, más allá, como lo mencioné, de las ambivalencias, de los ismos, de las ideologías. Hay una agenda de trabajo y por ahí tiene que ser la hoja de ruta que plantee el Ejecutivo con los aliados para tener mínimos espacios de gobernabilidad. Correcto, pero en ese sentido, la mayor preocupación es el tema de los votos, si habrá los votos, y ahí volvemos al tema de inicio, la capacidad que tendrá el gobierno a través de sus ministros, pues de poder conversar y lograr consensos. Alfredo y Juan. Bueno, el poder yo creo que genera un imán de atracción, ¿no es cierto? Y el gobierno lo tiene. Y sobre la base de eso, yo creo que los legisladores de las distintas bancadas no correístas, de los distintos partidos no correístas, van a poder establecer mínimos espacios de diálogo, ¿no? Hay aspiraciones legítimas del lado de los demás legisladores, hay agendas de trabajo que indudablemente podrían ser consideradas y tomadas en cuenta. Yo me hago eco de las palabras del asambleísta Centeno, ¿no es cierto? La asamblea tiene que ser plural, tiene que ser abierta, hay que dar la palabra a los demás legisladores, pero dar la palabra no solo significa dar un espacio de manera declarativa, sino tratar de que esas agendas también sean incluidas dentro del Plan Nacional del Presidente. Y consensuadas, porque se puede perfeccionar incluso el plan de gobierno, el plan de trabajo. Entonces, eso me parece que es clave. Las mayorías que se lleguen a construir, el voto que se llegue a consensuar, tiene que ser eso, un voto consensuado y no un voto cotizado, porque también estamos acostumbrados a tratar de ver este juego, ¿no es cierto?, este toma y daca, como tú lo mencionabas, de las mayorías móviles, ¿no?, que cotizan el voto al calor de su independencia y al calor de su necesidad también de tener espacios. Para eso va a ser importante el trabajo del ministro de Gobierno, de la jefe de bloque y de demás actores políticos. Correcto, un comentario final nada más de Juan, decir que hablando de escuchar a todos, la noticia que también salió es que se han desbloqueado todas las cuentas de las redes sociales que estaban
suspendidas, silenciadas de actores que cuestionaban el trabajo de la Asamblea. ¿Qué decir con eso? Que hay una variable que es la más importante para salir adelante y es la confianza. Solamente el 8% de ecuatorianos confía en la mayoría de las personas que están a su alrededor y son las instituciones las que deben dar una señal de cómo construir esa confianza. Me parece a mí que la transparencia, hoy en el mundo lo que prima es la hipertransparencia, casi todo se conoce y cuando el Ejecutivo y el Legislativo también se presentan tanto en su acción como en sus acuerdos de manera transparente, me parece que todos ganamos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa, Alfredo, a Juan también, y al final decir que la Asamblea Nacional ha iniciado su trabajo con una nueva correlación de fuerzas y se abre también un periodo crucial para la gobernabilidad, las reformas y, por supuesto, los consensos políticos. La estabilidad del país dependerá de cómo se aproveche esta oportunidad para construir acuerdos en beneficio de todos los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos esta noche en Perspectiva 7. Hasta la próxima.